Alianza Cristiana Ebenezer, bienvenidos a nuestro canal. Bienvenidos, este es su programa, Bálsamo de Amor. Un programa para la sanidad de tu alma. Él sana a los quebrantados de corazón, y venda sus heridas. Salmo 147:3. Bendiciones para todos mis amados hermanos y amigos. Este es su programa Bálsamo de Amor, y para mí es una bendición en esta hora poder servirle a Dios y a cada uno de ustedes, trayéndoles el mensaje de la palabra de Dios según el Espíritu Santo me guía para poder enseñar de lo mucho que Él me ha enseñado a mí. Así que vamos hoy a tratar un tema que creo que le puede ser de mucha bendición. Recuerde que el programa de Bálsamo de Amor está enfocado a la sanidad del alma. Todas las personas que necesitan que Dios haga un milagro en su vida emocional, este es un programa que puede ser de gran ayuda para usted, así que no es porque sea mi persona la que lo dirige, sino porque el Espíritu Santo es el que nos guía con su palabra, y su palabra la que tiene el poder sobre cada uno que quiera recibirla. Así que vamos al tema de hoy, y estaremos hoy hablando acerca de el poder sanador del perdón. Espero que este tema realmente cambie su vida como ha cambiado la mía. ¿Ha escuchado usted la frase "jamás te perdonaré"? Si las personas supieran el significado real de negar el perdón, estoy segura de que no lo negarían, aun cuando consideran que ha sido muy grave la ofensa que recibieron. Por experiencia propia, sé del poder del perdón en mi vida. El ofensor que me hirió emocionalmente en mi infancia dejó en mi vida un trauma que me mantuvo afectada por muchos años hasta mi edad adulta. A mis 32 años comprendí la importancia de perdonarlo, y con ayuda de Dios lo hice para encontrar la paz interior que tanto necesitaba. Aprendí sobre el poder del perdón en la Biblia. Guiada por el Espíritu Santo, logré poner en práctica lo aprendido. Por esta razón es que hoy me dirijo a cada uno de ustedes para guiarlos, así como el Espíritu de Dios guió mi vida y me guió y me enseñó de cómo tenía que hacer y qué es lo que dice la santa palabra de Dios para ayudarnos a sanar esas heridas del alma. Cuando estamos hablando del poder del perdón en el área de la sanidad emocional, podemos dar inicio en la Biblia buscando en el libro de Mateo capítulo 6. Cuando las personas leen la oración del Padre Nuestro, que no es una oración para repetirla exactamente como está escrita, sino más bien un modelo de oración que nosotros debemos tener, uno de sus pasajes en el libro de Mateo capítulo 6, su verso 12, habla de lo que Dios espera de nosotros. Dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Todos necesitamos el perdón de Dios, todos lo pedimos, pero el Señor aquí nos está enseñando que Él espera de nosotros que nosotros, al recibir ese perdón, también perdonemos como Él a nosotros nos perdona. Y dice en el Padre Nuestro: perdónanos nuestras ofensas. En otra versión lo dice así: como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Ahora la pregunta es, cuando venimos a Dios y reconocemos delante de Él nuestras faltas, que en qué hemos fallado nosotros, nos estamos dando cuenta que no es solamente de pedirle perdón a Él, sino de que nosotros debemos perdonar a otros que también nos han fallado, como nosotros le hemos fallado a Dios en alguna etapa de nuestras vidas. Dios nos deja claro
que hay una condición para recibir el perdón de Él, y es que perdonemos a otros. Está muy claro, ahí en el versículo 14 y versículo 15 del capítulo 6 de Mateo, también nos dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Más claro no se lo puedo decir, amados, porque así lo dejó de claro el Señor en su palabra. Él nos está diciendo, hay una condición. El Señor nos perdona a nosotros y nosotros perdonamos a otros. No podría ser diferente, porque el Señor nos dio con su propia vida a nosotros el ejemplo. En el libro de Colosenses capítulo 3 y su versículo 13 nos dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, porque nosotros no podemos negar que nosotros mismos muchas veces hemos sido perdonados por Dios, pero cuando Dios nos perdona, Él espera de nosotros que nosotros tengamos la misma actitud, la misma misericordia con otras personas y no actuemos de forma diferente. Quisiera enseñarle a través de la escritura en el libro de Mateo capítulo 18 una historia bíblica muy interesante. En esta historia bíblica nos habla a nosotros de dos hombres que uno recibió el perdón de Dios y Dios esperaba a él que él perdonara al otro, pero bueno, él no actuó bien, no lo quería perdonar. Y la palabra del Señor nos enseña en este pasaje cómo se debe perdonar al hermano. Eso es lo que Dios quiere de usted y lo que Dios quiere de mí. En Mateo 18, esta historia bíblica se encuentra desde el versículo 23 hasta el versículo 35. Pero yo quisiera que usted la lea usted en casa para que usted se dé cuenta cómo es que a través del perdón divino, Él espera lo mismo de cada uno de nosotros. Y solamente le voy a leer algunos versos de estos pasajes, como el verso 32 y 33, para explicarle un poco. Dice así: entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Estos pasajes bíblicos nos dejan claro lo que le decía anteriormente. Hay una condición de parte de Dios. Él nos perdona gratuitamente a todos nosotros, pero cuando nosotros en el camino de la vida somos heridos por alguien, Dios espera que así como un día Él nos perdonó, nos recibió, nos restauró y cada día nos bendice de muchas formas con su misericordia, nosotros seamos igual, que actuemos de la misma manera de que nosotros recibimos el perdón del Señor. Y dice entonces esta palabra, hablando de la historia bíblica que estaba relatando acá en el capítulo 18 del libro de Mateo, que esta historia bíblica se llama Los dos deudores, porque había un hombre que debía poco dinero y ese poco dinero que él debía se lo cobró el que estaba esperando que él le pagara y él no le pagaba. Así que bueno, el hombre viene y le pide y le suplica que le perdone, que él sí se lo va a pagar. Y este hombre al que le debía le perdona. Le da un perdón sincero, un perdón de todo corazón. Pero en el camino este hombre que había sido perdonado se encuentra con otro que a él le debía mucho menos dinero.
del que él debía al otro hombre que le había perdonado. Y en vez de perdonarlo, se comportó de una forma violenta con él, haciéndole groserías y diciéndole que si no le pagaba, ¿verdad? Se las iba a arreglar con él, y a nuestra forma se lo digo, en nuestro propio lenguaje. Pero este hombre recibió perdón y no perdonó. Por eso dice que entonces en el verso 32, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Así que, como este hombre no actuó correctamente, el Señor, su amo, se puede decir al que le debía el dinero, que lo había perdonado al principio, le dice: entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. O sea, tuvo que siempre recibir castigo por hacer las cosas mal. El Señor Dios Todopoderoso es nuestro ejemplo a seguir, así que aquí entendemos claramente cómo de verdad el perdón es sumamente importante en nuestras vidas. Evidentemente, perdonar también tiene sus beneficios, porque al recibir el perdón de Dios y hacer lo mismo con nuestros ofensores, somos libres de una carga emocional terrible y podremos estar en paz. Yo creo que el mayor beneficio que podemos experimentar nosotros es la paz. Es algo tan hermoso, yo se lo digo por lo que yo viví, que en el momento en que perdoné a mi ofensor, tan terrible fue el daño, pero mayor fue la satisfacción que Dios me dio al perdonar, y la bendición tan grande de la paz, esa paz, como dice la palabra de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que el mundo no nos puede dar. Y en la Biblia también encontramos testimonios sobre este tema del perdón muy importantes, que nos pueden ser un modelo a nosotros para aprender. Como en el Salmo 32 vemos aquí al rey David, el rey David que también él le falló a Dios de una forma muy lamentable, pero también fue valiente para reconocer sus pecados, pedir perdón y no volver a hacer lo mismo, que es lo más importante. No es solo arrepentirse, sino no volver a hacer lo mismo, no volver a negar ese perdón. Si usted ha negado el perdón a alguien, usted hoy debe reflexionar en eso, porque cuando usted perdone va a vivir en paz. Y mientras no perdone, va a estar con esa sombra de esa persona, recordando, va a estar enojado, triste, emocionalmente muy afectado, porque si uno no perdona, eso es lo que sucede. Pero vemos aquí el modelo de David en el Salmo 32. Estos versículos, esta parte específica de la Biblia en este salmo tiene como tema la dicha del perdón. Mire que sí es cierto que uno recibe beneficios. Dice el versículo 1 y el versículo 2: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La palabra bienaventurado también significa dichoso. Nos está diciendo dichosos que perdonan, dichosos también que reciben perdón, porque no es solo dar, sino también recibir. Bendito sea el Señor, porque nos llama dichosos, porque sabe que estamos recibiendo el mayor de los beneficios nosotros al perdonar. Las personas que no han perdonado van a seguir lamentándose, van a seguir quejándose, van a seguir viviendo tormentos en su vida, porque es algo tormentoso el hecho de estar recordando lo que le hicieron todo el tiempo. Así que este mensaje es muy importante para aprender, y en el mismo Salmo 32, en el versículo 5 al 7, ahí David sigue contando su experiencia.
y habla a Dios y le dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué hermoso es Dios, que a pesar de que el ser humano falla, le perdona. Cuánto amor, qué misericordia tiene el Señor. Por eso David dice que él ya no encubrió más su pecado, que él mejor se lo declaró a Dios, que le dijo a Dios todas las cosas malas que había hecho. Y cuando él confesó su pecado, uno de los beneficios que recibió fue el perdón de Dios. Ese es un beneficio glorioso que nos hace experimentar paz, gozo. Es una gran bendición. El verso 6 dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Y el verso 7 dice: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Porque uno de los beneficios también que podemos disfrutar cuando nosotros venimos a Dios en oración, cuando hallamos la presencia de Dios y derramamos nuestra alma diciéndole todo lo que estamos experimentando, uno de esos beneficios es que Dios es nuestro refugio, que ahí en ese momento en que nosotros confesamos lo que hicimos, en que decidimos hacer las cosas bien, Él nos guardará, dice la palabra, de angustia, porque la persona que no ha perdonado vive en angustia. La persona que no ha reconocido sus faltas vive en angustia. Y dice también que otra de las bendiciones es que gozamos de la liberación de Dios. Dice: con cánticos de liberación me rodeará, le dice David a Dios, porque esa es nuestra realidad. Así es que Dios trabaja en nosotros y son beneficios de perdonar. Muchos dolores habrá para el impío, dice el verso 10 y 11, mas el que espera en Dios le rodea la misericordia. Alegraos en Dios y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Cuando nosotros procedemos correctamente, cuando hacemos lo que Dios espera de nosotros, es cuando vamos a sentir alegría, no una alegría pasajera como aquí en la tierra, sino una alegría del cielo, que es un gozo precioso. Por eso dice: alegraos en Dios y gozaos justos, y cantad con júbilo. Ahí vamos a cantar alabanzas. Dios nos ve cuando actuamos correctamente como personas rectas de corazón, porque Él es el que nos da esa rectitud para poder experimentarla. Así que fue lo que yo experimenté en mi propia vida al perdonar a quien en algún momento había decidido que no perdonaría, porque en algún momento de mi vida, en medio de tanto sufrimiento que pasé desde la infancia por ese ofensor, yo decía en mi desarrollo de adolescencia: nunca, nunca lo voy a perdonar. Por eso hablaba de esa frase al principio, porque yo misma lo viví, lo dije muchas veces y lo odié por lo que hizo. Y decía: nunca lo voy a perdonar. Hasta que el Espíritu Santo, ya siendo una mujercita, ya una muchacha adulta, Él me convenció de que perdonara. Y eso fue lo que a mí me dio libertad y me hizo libre también del trauma que tenía por años, en el cual revivía el pasado en sueños de pesadilla. Me despertaba llorando y gritando con frecuencia hasta que decidí perdonar. Pero quien me enseñó a perdonar fue el Espíritu de Dios a través de la santa palabra de Dios. El perdón hace libre al que lo da y a quien lo recibe. Así que el perdón es de verdad maravilloso y es poderoso para que nosotros podamos sanar emocionalmente, que nosotros perdonemos. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos amó y vino a morir para perdonar los pecados de la humanidad, porque Él fue nuestro modelo a seguir. Él sabía que nosotros necesitábamos ser perdonados para poder vivir bien. Él sabía que nosotros
Necesitábamos su sacrificio porque era la única forma. Él era puro, era limpio, era santo. Y al Él sacrificar su vida por nosotros, podíamos nosotros experimentar esa salvación. Lucas 23, versículo 33 y 34. Voy a buscárselo porque parece que no lo tengo fácil aquí. Lucas 23. Lucas 23. Bendito sea Dios por su palabra que nos llena y nos anima a nosotros a hacer la voluntad de Dios. Y vamos a buscar el verso que le decía. Y dice así el verso 33 y 34. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Le hablaba acerca del sacrificio de nuestro Señor, de su gran amor por la humanidad, para perdonar tanta maldad. Mire cuánta maldad. Así como vemos hoy día tanta maldad, así había todavía, no sé si más o igual, en el tiempo que el Señor vino a morir por todos nosotros. Y no es que ninguno de nosotros merezcamos lo que el Señor hizo, es que Él en su gran amor, la Biblia describe el amor de Dios como el amor que sobrepasa todo entendimiento, y es cierto. A través de los años he experimentado ese gran amor precioso que sobrepasa todo entendimiento, porque hay momentos en los cuales uno dice: no merezco que Dios me dé tal bendición, o no merezco que el Señor me ame así tanto como para morir en una cruz por mí. No merezco que haya tomado mi lugar en esa cruz, porque yo sí hice alguna vez algunas cosas malas, aunque gracias a Dios y por su sangre derramada en la cruz del Calvario y su perdón ya no las hago, pero no me siento merecedora de tanto perdón, de tanto amor, de tanta misericordia. Y ninguno de nosotros puede sentirse merecedor, porque en realidad Él era santo, Él era puro, Él era limpio y no merecía ir a la cruz, pero su amor fue más grande que todo por todos nosotros. El perdón es una decisión, eso es sumamente importante. Es algo que usted no va a sentir, no es algo que de pronto usted siente aquel amor de inmediato que usted ya va a ir a perdonar. El amor es una decisión, no es un sentimiento, de manera que usted no puede esperar a sentir el deseo de ir a perdonar, porque lamentablemente ahí es cuando el enemigo toma ventaja y le da a muchas personas un enfriamiento en esa espera, de manera que en vez de querer perdonar, deciden no perdonar y se paran en el no, y no quieren y se amargan. Así que es una decisión, no un sentimiento, le repito. De manera que nosotros valientemente debemos tomar esa decisión. Ya sabido de cuál es la voluntad del Señor, de que perdonemos como Él nos perdona, debemos decidirlo, y de allí, en ese momento que usted lo decide, empezar a hacer oración y decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, yo decido perdonar a esta persona que me hizo tal daño. A veces pensamos que el daño que nosotros recibimos en algún momento de la vida fue tan grave, que nosotros pensamos que esa persona no merece y no es digna de nuestro perdón. Pero si nosotros nos ponemos a ver en detalle las cosas que hemos hecho a través de la vida y que Dios nos ha perdonado, de verdad que debemos perdonar, decidir perdonar, por más grave que sea la ofensa. Yo no le dije en detalle qué fue lo que yo viví
cuál fue el daño que me causó aquel trauma tan terrible que tuve. Pero imagínese si fue tan grave que me causó un trauma de años desde la infancia hasta la edad adulta. Fue algo terrible con lo que lidié muchísimos años y que yo quería olvidar y quería ser libre de eso, pero yo no sabía cómo hasta que encontré la santa palabra de Dios, hasta que el Espíritu Santo de Dios me guió en la palabra y me enseñó y puso en mí el querer como el hacer y me dio la decisión para que yo pudiera decir sí, voy a perdonar. Así que espero que usted pueda perdonar también, que pueda rendirse a los pies de Dios y Dios le va a ayudar a usted. El perdón, le repito, es una decisión que con ayuda de Dios podemos dar sin enfocarnos en la ofensa. Así que decida perdonar, no se enfoque en la ofensa, porque el hecho de enfocarse en la ofensa le hiere más y más y más y no le deja sanar. Pero cuando usted se enfoca en Dios y que Dios le va a ayudar a usted a tener paz, a seguir adelante, a superarlo, tenga la certeza de que Él lo hará como Él lo hizo conmigo. Le doy 2 textos bíblicos más para terminar el tema de hoy. Y uno de esos textos bíblicos es Marcos 11:25, que nos dice: y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y Lucas 6:37: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Bendito Dios que nos sella con este versículo bíblico toda la enseñanza que le he compartido hoy. Recuerde, solamente con la ayuda de Dios vamos a sanar las heridas emocionales. Hoy hemos hablado con el tema el poder sanador del perdón. Espero que usted no solamente escuche el tema, sino que pueda ponerlo en práctica y disfrutar de la salud emocional que el Espíritu de Dios nos puede dar. Dios le bendiga grandemente. Este ha sido el programa de hoy de Bálsamo de Amor. Nos podemos encontrar en la próxima, en este mismo programa, cada viernes. Así que le esperamos a las 3 de la tarde y puede usted compartir nuestro video, puede también comentar, y si tiene alguna petición de oración, la recibiremos y con mucho gusto la haremos por usted. Dios les bendiga a todos. Gracias por escucharnos. Se despide Patricia de López.